Hola, ¿cómo estás? Probablemente ya has escuchado que la leche es fundamental para que tengamos huesos fuertes, que si no consumimos leche y sus derivados, ese calcio que es tan esencial no será absorbido y que sin él podemos tener osteoporosis, huesos débiles. Pero ¿será que esta historia está 100% completa? Incluso porque existe una paradoja muy interesante. En los países donde las personas consumen más leche, hay mayores tasas de osteoporosis. Así que hoy te voy a explicar exactamente qué hay detrás de esto. Te va a encantar este video, quédate hasta el final porque no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, cuéntame si tienes el hábito de consumir leche de vaca en tu día a día o si dejaste de consumir leche, ya sea por una cuestión de intolerancia, por una cuestión de alergia o incluso por pensar que la leche puede inflamar tu cuerpo. ¿Cómo funciona eso para ti? Escríbeme aquí abajo en los comentarios. Es muy importante que entendamos un poco más sobre este tema de la osteoporosis, un problema que afecta a tantas personas, especialmente a las personas mayores, sobre todo a las mujeres de mayor edad. Cuando pensamos en el hueso no es una estructura estática, ¿verdad? No es una estructura completamente fija. Pensamos mucho en el hueso como calcio, como algo muy duro, pero el hueso es un tejido vivo y es metabólicamente activo. Existe un equilibrio constante entre dos estructuras, que son los osteoblastos, que sirven para la formación del hueso, y los osteoclastos, que sirven para la reabsorción ósea. Eso es lo que llamamos remodelación ósea, y la osteoporosis ocurre cuando la reabsorción supera la formación. Entonces pierdes más hueso del que construyes, y eso no depende solo del calcio. Esto es una cuestión muy interesante. En realidad, depende de un sistema completo. Sabemos que este sistema involucra la vitamina D, la paratormona, el estrógeno, por eso incluso las mujeres muchas veces se ven afectadas, la inflamación crónica del cuerpo y la propia carga mecánica, que es un aspecto muy interesante. Y vale la pena hablar más sobre esto después. Entonces, cuando miramos solo esta cuestión del calcio, terminamos simplificando demasiado un tema que es más complejo. Ahora, en relación a esta cuestión de la leche, ¿ayuda o no ayuda? Sabemos que la leche es un alimento rico en calcio y que tiene una buena biodisponibilidad. Podemos absorber cerca del 30% al 35% del calcio que está presente en la leche. Pero eso no garantiza una protección ósea del 100%, porque nuestro cuerpo necesita, además de tener el calcio ahí, absorberlo, transportarlo en el torrente sanguíneo y fijar ese calcio en el hueso. Y esa fijación depende de la vitamina D, de la vitamina K2 y, como te mencioné, del estímulo mecánico. Sin eso, el calcio puede estar ahí, disponible en el torrente sanguíneo, pero sin ir al hueso, que es donde lo necesita. Y de hecho puede tener un efecto deleterio, un efecto negativo para nuestro cuerpo, que es cuando el calcio se fija en las arterias. Y eso puede causar problemas de salud aún peores, como los ateromas, esas placas en las arterias que pueden causar problemas de salud más graves. Eso es lo que no queremos. Hay una cuestión muy interesante que es la paradoja de la leche. Incluso abrí el video hablando de eso contigo. Porque países con alto consumo de leche, como Estados Unidos e incluso los países del norte de Europa, tienen altas tasas de osteoporosis. Eso no quiere decir que el problema sea la leche. Puedes estar pensando, entonces, si consumimos mucha leche y tenemos osteoporosis, voy a dejar de consumir leche. No es eso. La cuestión es que el calcio aislado no resuelve el problema. Es decir, solo consumir más leche no es necesariamente lo que te va a ayudar con la osteoporosis. De hecho, cuando analizamos estos países, vemos que en realidad tienen una menor conversión de la vitamina D a su forma activa, principalmente porque son países nórdicos con menor incidencia de luz solar a lo largo del año. Entonces, con esto puede haber una influencia muy negativa en relación a esta cuestión de la fijación del calcio en los huesos. También sabemos que muchos de estos países, principalmente en Estados Unidos, tienen una menor tasa de actividad física, pueden consumir más ultraprocesados y en el caso de Europa tienen un mayor envejecimiento poblacional. Entonces, todo esto está relacionado con esta paradoja, y mirar simplemente al calcio, a la leche, al hueso, a la densidad ósea, no va a ser nuestra respuesta aquí. Algunas personas también tienen la idea de que la leche acidifica el cuerpo. Seguramente ya has escuchado eso, que le quita calcio al cuerpo. Sabemos que eso no se sostiene. Esa idea de que un alimento específico va a acidificar o alcalinizar nuestro cuerpo es un poco fantasiosa, porque el pH de la sangre está rígidamente controlado. Y sabemos incluso que la leche es fundamental también por la cuestión de la proteína. La proteína estimula el IGF-1. Esa es la misma hormona del que tanto hablamos en relación a las plumas adelgazantes. La proteína estimula la producción de esta hormona en el intestino, y la leche es un alimento muy proteico, lo que mejora la formación ósea, reduce el riesgo de fracturas
Entonces, el problema no es la proteína en sí, sino el contexto metabólico. Este es un punto muy interesante. Hablemos entonces de lo que realmente te va a ayudar con la salud ósea. Si tienes osteoporosis, si ya tienes osteopenia, que es, digamos, una pre-osteoporosis, si estás preocupado porque tienes antecedentes familiares, ¿en qué deberías enfocarte en tu alimentación? La vitamina D es súper importante. Cuando pensamos en vitamina D, obviamente pensamos en la exposición al sol. Y algunas personas que viven en países o zonas de países más soleados dicen así: tranquilo, no necesito preocuparme. Pero tienes que hacer un ajuste de conciencia. A pesar de vivir en un país más soleado, en una región más soleada, ¿eres una persona que toma sol diariamente? Porque muchas personas que viven en esos países estudian o trabajan en lugares cerrados y de hecho tienen poca exposición al sol. Entonces, eso es algo importante. Algo en lo que puedes pensar es que existen suplementos de vitamina D y también alimentos como los pescados grasos, la yema de huevo, el hígado de res, que son fuentes naturales de vitamina D. Si piensas en suplementar la vitamina D, antes que nada es importante medir cómo está en tu sangre para ver si realmente necesitas o no hacer esa suplementación. Y lo ideal es que hagas esto siempre con el acompañamiento de un médico o nutricionista, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble. Se almacena en nuestro cuerpo y su exceso puede ser tóxico para nosotros. Tengo un video completo muy bueno hablando más sobre los detalles de la vitamina D y los niveles ideales y lo dejaré aquí abajo en la descripción para ti. Otra cosa muy importante que debes considerar en tu alimentación diaria es la vitamina K2. La vitamina K2 realiza la carboxilación de tu osteocalcina, que fija el calcio en los huesos, y también de la proteína de la matriz GLA, que impide que el calcio vaya a las arterias. Ella dirige mejor ese calcio. Entonces, es como si la vitamina K2 dirigiera el calcio y la vitamina D ayudara a fijar más el calcio. Entonces, estas dos son muy importantes, ¿verdad? Normalmente las fuentes de vitamina K2 son un poco más difíciles de consumir para nosotros, los occidentales, porque es el natto, esos productos fermentados que son más comunes en Oriente. Pero claro que también puede estar presente en menores cantidades en el queso curado, en la propia yema del huevo, una vez más, en algunas carnes. Si es imprescindible para ti asegurar una buena ingesta, debido a placas de ateroma y todo lo demás, es importante que también hables con tu médico, con tu nutricionista, sobre la posibilidad de suplementar la vitamina K2 para darte un mejor control de la dirección del calcio que vas a consumir. Cuando también pensamos en calcio, en la estructura del calcio, ¿en qué piensas? En proteína, ¿verdad? Porque la proteína es muy importante para la formación de la masa muscular, pero no solo eso. También es sumamente importante para la formación del colágeno tipo 1 y sin proteína el calcio no tiene dónde fijarse muy bien, entonces es súper importante en este contexto. Todavía está la cuestión del magnesio, que muchas veces es subestimado cuando hablamos de salud ósea. El magnesio activa la vitamina D, ayuda a mantener el calcio dentro del hueso y también evita la deposición en tejidos blandos de forma complementaria. Así que las semillas de calabaza, las nueces y los vegetales de hojas verdes oscuras son fantásticos. También es importante que pensemos en otros nutrientes que tienen un impacto menor, pero que aún así son importantes, como el potasio, que reduce la pérdida urinaria de calcio y mejora el equilibrio ácido-base de nuestro organismo. El silicio y el boro ayudan en la estructura del colágeno y mejoran ese entrecruzamiento de la matriz, como si fuera un pegamento para nuestro hueso. Y también es importante que intentemos controlar la inflamación crónica de bajo grado, ya que las citocinas inflamatorias aumentan la reabsorción ósea. Y una dieta inflamatoria puede acelerar la pérdida de masa ósea. Por eso es muy interesante que intentemos controlar esa inflamación crónica de bajo grado. Algo que está muy subestimado, que no tiene que ver con la alimentación, sino con el estilo de vida, es la propia cuestión de la actividad física, porque cuanto más estímulo muscular tienes, más señales envías a tus músculos y a tu cerebro para fortalecer ese hueso. Porque necesitas un hueso más fuerte para sostener esa estructura muscular. Entonces todavía existe otra cuestión, porque las personas que son más obesas, con mayor pérdida de masa muscular, tienden a tener una mayor pérdida de masa ósea. Y a medida que haces ejercicios de musculación, ejercicios de fuerza, hidroginástica, pilates, ejercicios dirigidos a aumentar la masa muscular, puedes tener un aumento en este aspecto del componente óseo, de la fuerza muscular, porque el músculo tira del tendón y el tendón tira del hueso. Entonces esto genera ese estímulo que activa los osteoblastos. Entonces, también es importante enfocarse en la práctica de ejercicio físico que estimule la musculación, que estimule el crecimiento muscular para obtener esa respuesta también. Si tienes dudas, si estás con algún tipo de pérdida de masa ósea, es importante saber que nuestro cuerpo siempre da señales, ¿verdad?
uñas débiles, pérdida de fuerza muscular, dolor lumbar, postura peor e incluso disminución de la estatura. Son señales de alerta para que busques ver cómo está esa cuestión ósea en tu organismo. Ahora, volviendo a nuestra cuestión principal del video, ¿necesitas tomar leche para poder mejorar este tema de la osteoporosis? Depende, no necesitas necesariamente consumir leche, pero tampoco necesitas dejar de consumirla. La única cuestión es que no puedes depender solamente de la leche como única fuente de calcio o como única fuente de nutrientes para fortalecer tus huesos. Incluso, recuerda que existen muchos alimentos no lácteos que son excelentes fuentes de calcio, como el sésamo. De hecho, tengo un video aquí en el canal enseñando cómo preparar leche de sésamo desde cero, que tiene más calcio que la leche de vaca. Las verduras de color verde oscuro son una gran fuente de calcio y las sardinas, incluso las enlatadas, son una excelente fuente de calcio porque se comen con esa espina central. Se trata de una cantidad muy significativa de calcio y además contiene vitamina D. Por lo tanto, es una fuente muy interesante si buscas mejorar tu salud ósea. En resumen, un grave error si quieres mejorar tu salud ósea es llevar un estilo de vida crónicamente sedentario. Esto no solo significa no realizar actividad física específica, sino también ser una persona poco activa físicamente. A lo largo del día, tener poca exposición al sol, una ingesta baja de proteínas y un alto consumo de alimentos ultraprocesados son factores perjudiciales. Y la deficiencia de estos micronutrientes, que muchas veces está asociada precisamente al consumo de ultraprocesados, que son alimentos densamente calóricos, con mucha energía, mucho sodio, mucha glucosa, pero pocos nutrientes, pocas vitaminas y minerales. Entonces, si logras mejorar esto de una manera más amplia, muchas veces puedes obtener una mejora en relación a este tema. Eso no significa que esto vaya a sustituir la necesidad de algún tipo de medicación que eventualmente tomes para fortalecer tus huesos, y mucho menos el acompañamiento médico y nutricional. Como te dije antes, si sospechas que puedes estar teniendo osteoporosis u osteopenia, es muy importante que vayas al médico, porque dependiendo del grado, tal vez sea necesario algún tipo de medicación también. Este video es meramente informativo. Cuéntame aquí abajo entonces si sabías del impacto de estos nutrientes, de la propia leche, en la formación de nuestros huesos, en el fortalecimiento de la masa ósea. ¿Tomas leche vegetal, alguna leche enriquecida con calcio, con vitamina D? ¿Qué haces para mejorar esto en tu organismo? Me encantará ver tu comentario. Deja tu like en el video, eso me ayuda mucho. Compártelo con quienes les guste o lo necesiten. Vamos juntos a ampliar esta cadena del bien. Eso es lo que quiero lograr con este canal. Hasta la próxima. Chao.